Hola, hoy vamos a trabajar las unidades de longitud. La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el colegio o la distancia de un extremo de la mesa al otro. La unidad principal para medir la longitud es el metro. Pero, ¿qué hago si quiero medir objetos mucho más pequeños o si quiero medir objetos mucho más grandes? Para eso tenemos más medidas de longitud, que son los múltiplos y los submúltiplos del metro. Observemos esta tabla. Tenemos el metro como unidad patrón o unidad principal. Tenemos hacia arriba los múltiplos del metro, que son las unidades más grandes que él. Son el decámetro, el hectómetro, el kilómetro. Y hacia abajo tenemos los submúltiplos del metro, que son unidades más pequeñas que él. Son el decímetro, centímetro, milímetro. Los múltiplos son las unidades de medida más grandes que el metro. Como ya dijimos, son decámetro, hectómetro, kilómetro. Hay otras, pero estas son las más comunes. Los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el metro. Las más comunes, ya dijimos, son decímetro, centímetro, milímetro. Observemos esta tabla que está en forma horizontal. Tenemos como unidad patrón el metro, los submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro, los múltiplos, decámetro, hectómetro, kilómetro. Vamos a ver algunas equivalencias. Tenemos que un decámetro tiene 10 metros, un hectómetro tiene 100 metros, un kilómetro tiene 1000 metros. Un metro tiene 10 decímetros, un metro tiene 100 centímetros, un metro tiene 1000 milímetros. Observemos acá en esta tabla, que está expresada de otra manera, tenemos el metro como unidad patrón, hacia arriba los múltiplos, decámetro, hectómetro, kilómetro, hacia abajo los submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro. Observemos que para pasar de unidades mayores a unidades menores se va multiplicando por 10 por cada espacio que hay entre las unidades, mientras que para pasar de unidades menores a unidades mayores se divide entre 10. En la tabla anterior observamos que desde los submúltiplos en la parte inferior hasta los múltiplos en la parte superior, cada unidad vale 10 veces más que la anterior. Por lo tanto, el problema de convertir unas unidades en otras se reduce a multiplicar o dividir por la unidad seguida de tantos ceros como lugares haya entre ellas. Entonces vamos a ver cómo pasar de una unidad mayor a una unidad menor. Para pasar de una unidad mayor a una unidad menor se multiplica por la unidad seguida de tantos ceros como lugares de separación haya entre las unidades. Para comprender esto vamos a ver algunos ejemplos. Primero, pasar 70 metros a milímetros. Vamos a pasar de metros a milímetros, o sea, de una unidad mayor a una unidad menor, entonces debemos multiplicar. Vamos a ver cuántos espacios hay entre metros y milímetros. De metros a decímetros, un espacio, centímetros, dos espacios, milímetros, tres espacios. Entonces debemos multiplicar por el 1 seguido de 3 ceros, o sea, por 1000.
Entonces multiplicamos 70 por 1000. Para multiplicar esto se escribe el 70 y se le agregan 3 ceros y queda 70.000 milímetros. Segundo, pasar 3 decámetros a milímetros. Vamos a pasar de una unidad mayor a una unidad menor, entonces se multiplica. Miremos los espacios: decámetros a metros, un espacio; decímetros, 2 espacios; centímetros, 3 espacios; milímetros, 4 espacios. Entonces debemos multiplicar el 3 por 10.000. Para multiplicar esto se escribe el 3 y se agregan 4 ceros. Nos da 30.000 milímetros. Tercero, pasar 870 hectómetros a metros. Vamos a pasar de una unidad mayor a una unidad menor, entonces se multiplica. De hectómetros a decámetros hay un espacio, a metros hay 2 espacios. Entonces multiplicamos 870 por 100. Para multiplicar se escribe el 870 y se le agregan 2 ceros. Nos da 87.000 metros. Cuarto, pasar 4,657 hectómetros a metros. Vamos a pasar de unidad mayor a unidad menor. Entonces se multiplica. De hectómetros a decámetros hay un metro, hay un espacio, perdón, a metros hay 2 espacios. Entonces se multiplica por 100. 4,657 por 100. En este caso, como hay una coma, esta debe correrse 2 espacios hacia la derecha. Entonces la coma está en el 4, la corremos 1 y 2, nos queda en el 5, entonces queda 465,7 metros. Quinto, pasar 7,98 metros a milímetros. Vamos a pasar de una unidad mayor a una unidad menor. Debemos multiplicar. Vamos a ver cuántos espacios hay entre estas dos unidades. De metros a decímetros, un espacio; a centímetros, 2 espacios; a milímetros, 3 espacios. Entonces multiplicamos 7,98 por 1000. Debemos correr la coma 3 espacios hacia la derecha. Entonces, la coma está en el 7. Vamos a correrla 1 y 2 espacios. Pero como son 3 y no hay más números para correr la coma, agregamos un 0. Nos queda 7.980 milímetros. Ahora vamos a ver cómo pasar de una unidad menor a una unidad mayor. Para pasar de una unidad menor a una unidad mayor se divide por la unidad seguida de tantos ceros como lugares de separación haya entre las unidades. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, pasar 43.000 centímetros a metros. Entonces, de centímetros a metros vamos a pasar de una unidad menor a una unidad mayor, entonces se divide. De centímetros a decímetros hay un espacio, a metros hay 2 espacios, entonces debemos dividir entre 100. 43.000 dividido 100. Como hay ceros, entonces dividir entre 100 es cancelar 2 ceros. Si a 43.000 le quitamos 2 ceros, nos da 430 metros. Vamos a ver segundo ejemplo, pasar 4.385 milímetros a metros. De milímetros a metros, o sea que vamos a pasar de una unidad menor a una unidad mayor. Entonces hay que dividir. De milímetros a centímetros hay un espacio, decímetros 2 espacios, metros 3 espacios. Entonces hay que dividir 4.385 entre 1000. Como en este caso no hay ceros, entonces se supone que hay una coma al final del número, o sea, en el 5. Debemos correr esa coma 3 espacios hacia la izquierda.
Entonces nos queda así, la coma estaba en el 5, la corremos 1, 2 y 3, nos queda en el 4. Entonces la respuesta es 4,385 metros. Otro ejemplo dice pasar 654,9 centímetros a decámetros. Vamos a pasar de una unidad menor a una unidad mayor, entonces se divide. Vamos a ver cuántos espacios hay. De centímetros a decímetros, un espacio, a metros, dos espacios, a decámetros, tres espacios. Entonces hay que dividir 654,9 entre 1000. Y como hay coma, debemos correrla hacia la izquierda 3 espacios. Queda así. La coma estaba en el 4. La corremos 1, 2 y 3 espacios. Queda antes del 6. Como no hay más números ahí a la izquierda, entonces ponemos un 0. La respuesta nos queda 0,6549 decámetros. Vamos a pasar 560 milímetros a hectómetros. Vamos a pasar entonces de una unidad menor a una unidad mayor. Entonces hay que dividir. De milímetros a centímetros hay un espacio, decímetros 2, metros 3, decámetros 4, hectómetros 5 espacios. Entonces debemos dividir 560 entre 100.000. Entonces, lo que hacemos es correr la coma 5 espacios hacia la izquierda. La coma se supone que está al final del número, o sea, en el 0, y la corremos 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. Escribimos la coma y a la izquierda ponemos un 0. Y como este 0, aquí al final del número, si está a la derecha sabiendo que es un número decimal, este 0 no vale. Entonces lo quitamos. Nos queda 0,0056 hectómetros. Muy bien, muchas gracias por la atención prestada. Espero que hayan aprendido mucho.